Hola, Bueno, buenos bueno, días. bueno. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, un poco de frío aquí en Orizaba. ¿A cuánto está la temperatura? Estamos como a 18, pero va a salir el solecito. Ah, ok, wow. Acá hace calor, acá estamos como 80. No sé. Bueno, a 18, pero centígrados, no Fahrenheit. Ah, ok, ok, ok. Quería Bueno, que me gracias. hablaras, quería agradecerte por tu tiempo y por tu disposición. Y quería que me hablaras un poquito sobre tu experiencia. De alguna manera, mi experiencia, sobre todo en ambientes de aprendizaje, no es muy amplia. Yo de alguna manera me he especializado más en el uso de redes sociales, de educación y el uso de tecnología o de herramientas tecnológicas también con un uso educativo. Actualmente incluso estoy dirigiendo varias tesis ya de mercadotecnia, de educación, pero obviamente utilizando redes sociales. Entonces no es muy amplia mi experiencia en ambientes virtuales de aprendizaje. De hecho, tu servidor ha tomado muchísimos cursos en línea y prácticamente son contados los que habré terminado, ¿no? Entonces, y precisamente yo creo que porque el ambiente de aprendizaje para mí, en lo particular y en lo personal, pues no es el adecuado. Me parece interesante el giro que das desde la agronomía a la educación y que ahora vas a poder trabajar esto en tu experiencia. ¿Cómo has combinado esa dinámica? Porque, por ejemplo, yo tengo un bachiller en biología y como la combino con la educación es enseñando la materia de la ciencia. Okay. Bueno, yo ingresé aquí al grupo educativo dando clases en educación media superior antes de que entrara a la universidad y materias relacionadas con el área. Y es muy curioso que estoy hablando de hace 15 años, más o menos, 15, 20 años. La escuela contaba con un centro de cómputo. Yo daba la materia de biología y nos salíamos a escondidas de la dirección al centro de cómputo para iniciar blogs, por ejemplo, sobre todo blogs. De hecho, tú puedes checar en Google blog de biología. Ya tiene rato que no se maneja, pero está tan bien posesionado que sigue ocupando el primer lugar en búsquedas de Google, ¿no? Y esa parte, bueno, aunque yo ya no doy clases, ya tiene rato que no doy clases yo en educación media superior, pues lo que se hizo en esa época, al inicio incluso a escondidas de la propia dirección, porque no había, y sigue habiendo algunos resabios en cuanto a el uso de tecnología en clase. A los alumnos les fascinaba, ¿no? O sea, era salirse del salón, entrar a un centro de cómputo, pero para ver cosas de biología, ¿no? Y ahí podrás tú ver en el blog de biología muchas actividades que ideamos, algunas que copiamos de otra gente, incluso con un maestro español llegamos a hacer algún acuerdo donde yo les ponía algunas actividades a sus alumnos y él me ponía algunas actividades a los míos, ¿no? Y esa parte yo creo que sí tiene que ver con algo de ambientes, porque aunque la materia era de biología y se veía, no se veía precisamente en campo, sino se veía a través de una computadora, tratábamos de alguna manera de que tuvieran una serie de actividades de texto, de audio, de video, de intercambio de conocimientos con otros estudiantes de otros países, de tal manera de que se creaba un ambiente que permitía que ellos se metieran directamente al área, se metieran a las cuestiones de biología y espero hayan aprendido un poquito más. De hecho, esas generaciones de esa época, y no solo por mi culpa, por así llamarle, sino también por la actividad de otros maestros, fue unas generaciones que se fueron mucho al área de biológicas, o sea, egresaron o terminaron estudiando medicina o médico veterinario o biólogo o geografía, esas generaciones. Después, cuando ya no terminamos, cuando ya no seguimos dando clases ahí y otros maestros tampoco siguieron dando clases ahí, fue muy notorio que los estudiantes se dedicaron a otras actividades profesionales. Entonces, esa experiencia pues es bastante agradable en cuanto a proporcionarles a los estudiantes más herramientas, sacarlos de clases y
pues el uso de la tecnología, que en esa época no estaba muy avanzada, y ahorita ni se diga. Ahorita, si no usas tecnología o si no usas teléfonos celulares, no existe, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y cuando nosotros hablamos de ambiente de aprendizaje, si quieres obtener información sobre la comunidad educativa completa, desde cómo están diseñados los edificios, cómo están diseñados los salones de clases en su interior, los pupitres, cómo están organizados, las mesas, si hay computadoras, cómo se debe de organizar. Pero también se ha ido a un ámbito virtual, que es como cual tú lo mencionas, que son con las redes sociales. Por ejemplo, con Facebook y Twitter nosotros podemos también crear un ambiente de aprendizaje. La única diferencia es que Facebook pues, es un poco más cerrado, un poco más privado, porque uno lo hace a través de grupos de estudiantes, mientras que en Twitter uno con un hashtag comparte la información de una manera más rápida. Claro, así es. Y una gran ventaja ahorita, bueno, en la educación como en todo hay modas, y esas modas llegan, están un rato y luego se van. Y ahorita, por ejemplo, aquí en México en general está la moda de los youtubers. ¿Del qué? Perdóname. De los youtubers, de subir videos, sí. Y que especializarse en algún tema y algo. Bueno, de alguna manera nosotros lo estamos utilizando, donde les enseñamos el manejo correcto de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de YouTube, pero para que se posicionen ellos como youtubers en algún tema que a ellos les interesa, no precisamente educativo, ¿no? Tenemos una niña que pinta piedras, aquí tengo un ejemplo, no sé si lo podrás ahí ver. Entonces ella quiere ver o quiere pues desarrollarse como youtuber pintando piedras. Esta me la obsequió. Y bueno, pero está cursando la carrera de educación y yo le doy la materia de tecnología educativa. Entonces, en lugar de enfocar precisamente a ella cuestiones más abstractas de la tecnología, usamos con ella sus mismas piedras para que aprenda a tener un blog, a usar Twitter, a usar Facebook, a cómo usar correctamente YouTube, a cómo posicionarlos en la red, cómo el uso correcto de los hashtags, cómo usar imágenes, cómo utilizar aplicaciones de celular, como puede ser Leyenda, como puede ser Adobe Click, como puede ser Quick, para poder tomar sus videos de cómo pinta ella. Entonces, le creamos su propio ambiente de aprendizaje. No es un tema abstracto de aprende una aplicación para tomar videos, sino aprende la aplicación para que tú filmes tus propios videos de algo que a ti en lo personal te gusta y te agrada, como es, en el caso de ella, pintar piedras, ¿no? Sí, es algo más constructivista. Claro, no, y aprende porque es de ella, o sea, no es algo que su compañero o su compañera lo vaya a hacer, además de que no se pueden copiar. Algo único. Cada quien tiene su tema y aparte es un tema que les gusta, que les apasiona, ¿no? Así como ella, tengo estudiantes que le apasionan ir al gimnasio, otros que le apasionan hacer cortes de cabello o peinar. Entonces utilizamos lo que a ellos les gusta precisamente para crearles ese ambiente de aprendizaje y no utilizar cuestiones abstractas o desligadas a su quehacer personal, ¿no? Sí, me parece interesante. Y como mencionaste anteriormente, el blog de biología, que me dijiste que lo hiciste a tus inicios, pero es una manera de llamar la atención a los estudiantes porque así también uno le cambia la dinámica de la clase, no solamente copiar preguntas y hacer contestaciones o coger exámenes, sino que la creación de un blog a una comunidad abierta, pues le lleva a ellos a tener responsabilidad sobre lo que se está publicando en esta página. No, y hay varias experiencias bien bonitas ahí, ¿no? En todas las salones de clases tenemos estudiantes que los etiquetamos como malos o como personas que de mucho relajo o que incluso que sacan malas calificaciones, ¿no? Y un grupo de ellos, bueno, teníamos que ver mitosis y meiosis, conceptos de reproducción celular, y lo que hicimos con ellos, y aparte normalmente ese tipo de estudiante es muy creativo, pues tenía que hacer algo con plastilina y simulando alguna cuestión de stop motion, ¿no?
todo el mundo pues hacía su célula, etcétera, pero ellos ubicaron las células en un contexto de un motel, ¿no? Donde iban a tener relaciones sexuales las dos células, y el video es bastante gracioso, bastante cómico, y cumple, porque las cumple perfectamente todas las fases, profase, anafase, metafase de la célula, solamente que en un contexto de un motel, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, ¿no? La dirección se dio cuenta en esa época y me pusieron una santa regañiza, ¿no? Porque cómo yo estaba permitiendo que los estudiantes hicieran eso, ¿no? Afortunadamente el blog en esa época tenía bastante difusión, y una maestra de Argentina me pidió permiso, y está el comentario en el blog, para poder utilizar ese video como una herramienta didáctica para sus estudiantes, ¿no? Cuando yo le muestro esos comentarios a la dirección aquí, dice, no, pues síguele, ¿no? O sea, pues no nos gusta lo que haces, pero ya vemos que tiene éxito, ¿no? Que funciona y que los estudiantes aprenden. Esos dos estudiantes que hicieron ese video no se dedicaron a la biología, pero fue el inicio de meterles la inquietud de que eran muy buenos diseñadores, ¿no? Y los dos ya terminaron y son diseñadores gráficos, ¿no? Y el inicio, y ellos lo reconocen, fue el haber hecho en una materia de biología un concepto de mitosis, que normalmente es complicado a esa edad, y haberlo hecho, o haberles permitido haberlo hecho en un motel, ¿no? O sea, en el contexto de un motel. Entonces, si pudiéramos sacar alguna experiencia de eso y relacionarlo con el tema que tú estás tratando, para mí es básico crearles ese ambiente, ¿no? Normalmente las escuelas estamos cerradas, los maestros estamos cerrados, que así te debes enseñar, así debes de aprender. Mi concepto muy personal es que esto es como un restaurante, aquí en México le llamamos de buffet, donde te sirven, tú pagas una cuota y puedes comer lo que quieras, y tienes el tiempo que quieras para estar comiendo, ¿no? Y el estudiante debe ser así, el maestro debe preparar el buffet, y llega el estudiante y dice, pues yo nomás quiero postres, pues bueno, cómete los puros postres, ¿no? O yo quiero carne asada, o yo quiero pollo, o yo quiero pescado, o yo quiero un poquito de todo, ¿no? Cada uno somos diferentes, y cada uno, yo siento que debe de escoger la forma como debe de aprender. Y esa forma de cómo debe de aprender, pues son los ambientes de donde a lo mejor alguien aprende con un blog, alguien aprende mejor usando Twitter, alguien aprende mejor usando Facebook, alguien aprende usando pizarrón con GIS, no importa, alguien aprende haciendo un estudio de casos, alguien haciendo una obra de teatro, etcétera, ¿no? Pero el maestro le debe de poner todo, bueno, yo quiero que aprendas esto, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo aprendes? Pues yo te ayudo, te pongo la mesa, ¿no? Y tú escoges, ¿no? Obviamente es complicado, sobre todo si tenemos grupos muy grandes, pero bueno, ¿no? Ajá. Me gusta la manera en cómo explicas eso, es una parte muy dinámica que veo que estás implementando dentro de tu experiencia educativa. Ramón, te pregunto, cuando entraste por primera vez en un salón de clase a enseñar, ¿qué te pareció el diseño que tenía ese salón de clase? ¿Cómo era ese diseño? Sigue igual que el de ahorita. Horribles, o sea, yo odio el salón de clases. Lo odiaba cuando yo daba materias relacionadas con biología, y lo sigo odiando ahorita. Y odio incluso los centros de cómputo, o sea, para mí ya son cosas del pasado. Yo con mis estudiantes nos salimos al jardín, cada uno con su teléfono móvil, con su teléfono celular, y trabajamos cada quien sentado como quiera en el pasto, en una silla, parados. O sea, volvemos a lo mismo. Yo no puedo, por ejemplo, de manera personal, yo no puedo estar sentado mucho tiempo, me desespera, ¿no? Como maestro me desespera, como a los alumnos, pues todavía más, ¿no? Una de las cosas más difíciles que yo tuve que cubrir cuando hice la maestría era estar sentado, porque los maestros no me permitían pararme ni estar moviéndome en el salón. Decían, Ramón, ¿qué te pasa? Por favor, siéntate que me distraes. Bueno, pues tú eres el maestro, con todo respeto, pero yo no aprendo si estoy sentado. Yo necesito estar parado o necesito estarme moviendo, ¿no? Y lo mismo yo aplico con mis estudiantes. Muchos de ellos pues vienen escolarizados, donde
se sientan por fila, se sientan por orden alfabético incluso, llegan a mi clase y pues saben que vámonos al patio, vámonos al jardín, tráiganse su celular y se sacan, o sea, están espantados, pues, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Ajá, eso te iba a preguntar. ¿Qué tipo de cambios has notado en los estudiantes cuando uno les rompe esa estructura? No, pues es excelente, porque incluso te tienen hasta más confianza. Dejas de ser el Dios todopoderoso que eres el que vas a enseñarles y te conviertes en prácticamente alguien similar a ellos, con la única diferencia, bueno, dos grandes diferencias, una la edad y la otra es que sabes un poquito más de ellos, ¿no? Y un poquito, pero yo siento que cada quien debe, como estudiante, decidir cómo quiero aprender, no que me digan, tú debes de aprender en el pizarrón o debes de aprender viendo un video, no, yo escojo, yo debo de escoger cómo debo de aprender. Entonces yo no puedo obligarles a que me estén escuchando 1 hora o 2 horas, o sea, pobrecitos, ¿no? Entonces tengo que buscar otras estrategias, videos, infografías, o que ellos hagan algo, ¿no? En lugar de decirles, a ver, aquí está la información, yo te paso lo que tú tienes que aprender, aquí está el libro o aquí están las páginas, tienes varias opciones, hagan una obra de teatro, un estudio de casos, lo que ustedes quieran. Yo lo que quiero es que aprendan y me demuestren que aprendieron. ¿Y qué niveles tienes la oportunidad de enseñar? Ahorita yo estoy trabajando en universidad con primero, segundo, tercero, bueno, con primer año. O sea, aquí en México son 4 años de universidad y trabajo los 4 años, ¿no? Okay. Hay materias de tecnología, también doy algunas materias de metodología de la investigación cuando el grupo se está enfocando más hacia cuestiones de herramientas tecnológicas, ¿no? Pero de entrada doy 4 materias relacionadas con tecnología, ¿no? Y te pregunto, sí. Una de las estrategias que utilizas en tu sala de clase es hacer trabajos colaborativos. Claro, vivimos en un mundo colaborativo. De hecho, hay un maestro puertorriqueño, Edumorfosis. Sí, sé quién es, lo conozco. Es tremendamente famoso. Y con él, de alguna manera, y con Juan Domingo Parnos en España, también lo conozco. Nos juntamos, no nos conocemos físicamente, pero luego nos juntamos y hemos realizado 1 o 2 proyectos de tipo colaborativo sin ni siquiera conocernos. Esa es mi experiencia personal. A mis estudiantes yo los tengo que obligar a que entren a esa dinámica, donde ya no lo vean que están aislados en el mundo, sino que estamos inmersos en todos lados y que no sabemos si al final vamos a terminar trabajando con alguien de Puerto Rico, o alguien de Colombia, o alguien de Madagascar o de Australia. No se sabe, ¿no? Así mismo es, porque realmente la tecnología nos facilita. No. Volviendo al tema de la colaboración, te quiero mencionar cómo estamos llevando el curso nosotros de ambientes de aprendizaje. Y resulta que el profesor tiene un blog y dentro de las tareas que hay que realizar, nos indicó que nosotros como estudiantes también teníamos que hacer un blog. Correcto. Ese es el blog que yo publico en mi cuenta de Twitter. Pues una vez uno hace la entrada, el profesor lo que hace es que ala ese enlace y lo publica directamente desde su blog. Entonces uno desde un solo blog podemos ver todas las publicaciones que han hecho todos los estudiantes a través del curso. Bien. De hecho, es lo que yo hacía con mis estudiantes de nivel medio superior. Cada uno de mis estudiantes, yo tenía el blog del maestro y ellos tenían sus blogs personales, donde ellos subían sus tareas y también de manera muy similar a como tú estás comentando, yo compartía los enlaces. Me parece interesante que, aunque me dijiste al comienzo de que no tenías mucha experiencia sobre los ambientes de aprendizaje, a medida que se ha desarrollado esta conversación, me demuestras con tu experiencia de que sí tienes experiencia, porque has trabajado tanto en ambientes de aprendizaje cerrado y has rompido esa barrera y te has puesto inmerso a esos tipos de aprendizaje que son abiertos, como los Twitters o como los blogs que creamos nosotros. Así es, yo creo que no de manera consciente, ¿no? Exacto. O no de manera formal de voy a crear un ambiente de aprendizaje, ¿no? Sino de manera incluso a lo mejor natural, ¿no? Yo parto de una primicia, yo quiero enseñar a mis estudiantes como me gustaría a mí que me enseñaran, ¿no?
Entonces yo soy muy inquieto, yo no puedo estar sentado, yo necesito estar haciendo algo y eso, pues yo digo, bueno, mis estudiantes también, entonces los tengo que mover. Obviamente hay estudiantes que les gusta la forma tradicional y ni modo, ¿no? Hay que trabajar también con ellos de esa forma, ¿no? Sí, podríamos decir que esa es una ventaja que tenemos los docentes, que como conocemos la manera tradicional, podemos adaptarnos a esos tipos de estudiantes que nosotros tenemos, que son tan dinámicos y tan cambiantes. De hecho, el año pasado di clases en maestría, nivel después de universidad, y ahí sí tuve que, olvídate de blogs, olvídate de Twitter, sacar el libro de texto, dictar, los exámenes tradicionales, fue espantoso. Económicamente nos va bien porque nos pagan un poquito más, pero desde el punto de vista académico, yo agradecí que se acababan las clases y otras cosas, ¿no? Ramón, y te pregunto, porque simplemente me da curiosidad, cuando entraste por primera vez al salón de clases, que es la típica estructura que siempre vemos, con pupitres alineados, ¿cuál fue tu primer pensamiento? ¿Quisiste romper eso y hacer ciclos o cambiar la estructura interna del salón de clases? Bueno, de hecho me regañaron porque movía las sillas, ¿no? Y me prohibieron estrictamente de que moviera las sillas. Entonces yo tenía que dejar las sillas como estaban, e incluso me pasaron una lista de cómo tenía yo que sentar a los estudiantes, o sea, al estudiante A tenía que sentarlo en ese lugar. Fue una cosa espantosa. Yo lo que hacía es, ¿saben qué? Vamos al patio, vamos al jardín. Dicen, bueno, ¿qué está haciendo usted, maestro? Ya, no, pues estoy dando clases de biología, ¿no? Entonces... Como lo hacía el gran Aristóteles, que sacaba a los estudiantes al patio a enseñar las ciencias como debe de ser. Así es, ¿no? Y es biología, le digo, bueno, vamos a ver lombrices, y lombrices en el pizarrón. En el patio donde se encuentran, exacto. Entonces yo procuraba salir, ¿no? Y obviamente las ideas no son de uno, ¿no? Hay una maestra aquí de matemáticas que con un gis o una tiza en el patio, en el cemento, hacía las ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de tamaño gigantesco en el suelo, ¿no? Y el estudiante, en lugar de ver la ecuación en el pizarrón, lo veía en el patio, la ecuación gigantesca, ¿no? Luego tenían que lavar, ¿no? Pero ese modelo sigue ahorita, o sea, sigue... Me parece un poco interesante y podría decir que hasta un poco chocante que desde la dirección misma te decían cómo debes de tener organizado tu salón de clase, cuando en el siglo XXI tenemos tantas inteligencias múltiples por atender y tantos estilos de aprendizaje. Claro, no, pero bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, de alguna manera, toda la escuela daba clases así, y el hecho de que yo sacara a mis estudiantes, la maestra de matemáticas también, y incluso llevarlos al centro de cómputo cuando no era una materia de cómputo, pues el estudiante agradecía, ¿no? Hay por ahí varias investigaciones que nos dicen que el uso de la tecnología en la educación, la mitad de los reportes o de las investigaciones dicen que sí sirve y la otra mitad dice que no sirve, ¿no? Para mí las tecnologías a final de cuentas es una herramienta y va a depender de cómo la uses, ¿no? Y el efecto más importante es una cuestión de motivación, ¿no? Porque de alguna manera el estudiante se ve integrado a algo que normalmente usa, ¿no? Yo que no me gusta y el WhatsApp, pero que yo lo empiezo a usar en clases, el estudiante dice, órale, ya el maestro ya entró a algo que a mí me gusta, ¿no? Y que yo sé manejar y que incluso sé manejar mejor que el maestro, ¿no? Lo mismo me está pasando con Instagram. Yo soy tuitero de corazón, o sea, Twitter lo conozco al derecho y al revés, pero Instagram para mí es una cosa así de, o sea, ¿por qué se borran las historias? O sea, ya ellos me explican, ellos me enseñan, maestro, ya salió esto otro, y estar abierto a que uno no lo sabe todo, ¿no? Que tiene que aprender y amoldarse, ¿no? Y eso hay que transmitírselos a ellos, porque a final de cuentas ellos van a ser maestros, si se dedican a dar clases o si tienen hijos, van a ser maestros, ¿no? Correcto. Y eso pues, les va a ayudar, ¿no? Me parece interesante el tema de la inclusión
de las redes sociales en la educación, porque la escuela en donde formamos nuestros estudiantes desde los valores, de ser educados, de ser cortés con las demás personas. Y en estos momentos donde hay una constante presencia de las redes sociales, pues también tenemos que incluirlas en la sala de clase, porque hay que enseñarle a los estudiantes a ser éticos en las redes sociales también. No, y aunque no te gusten, tienes que estar. O sea, a mí no me gusta WhatsApp, tengo que estar. No me gusta Instagram, tengo que estar. Me fascina Twitter, bueno, ahí estoy. Pero no puedo obligar a mis estudiantes, son raros los que les gustan Twitter, no lo entienden. Entonces a mí me pasa lo mismo con lo de ellos. Entonces, bueno, pues vamos, hacemos un trato. Yo trato de hacer algo en Instagram y ustedes tratan de hacer algo en Twitter. Y así aprendemos los dos. Me parece bastante interesante. Bueno, Ramón, esta charla ha sido magnífica. No, te agradezco a ti y en la medida de lo posible estamos abiertos a cualquier aspecto. Tenemos una página nosotros, se llama Asómate Univo, no sé si la puedas teclear ahí en tu... ¿Me puedes repetir el nombre? Asomateunivo.com. A mí me gustaría mucho que pudieras escribir ahí. Es una página abierta donde tenemos una sección, por ahí lo puedes ubicar, que se llama Amigos, donde, ahí escriben administrativos, docentes, estudiantes de la universidad, esa es. Pero más abajo hay una sección que se llama Amigos, donde escriben gente ajena a la universidad. Y escriben no precisamente de temas académicos, puede ser, por ahí alguien escribió sobre honores a la bandera, hay por ahí un caricaturista aquí de la ciudad que escribe sus reflexiones, hay un músico que escribe cuestiones relacionadas con teatro y su experiencia, también hay algunas cuestiones relacionadas con la academia, ¿no? Entonces no sé si en un momento dado quisieras tú o pudieras participar con nosotros. Me pasarías tus datos, yo te daría de alta y te genero un usuario y una contraseña. Ese usuario y contraseña tú puedes escribir ya que los tengas, tú puedes escribir cuando quieras. Lo único que pedimos es que sea una cuartilla mínimo, ¿no? Pero los temas no importan, de hecho no los censuramos, yo soy el editor. Lo único que yo hago es, tú por ejemplo lo puedes publicar hoy, y lo que yo hago es, como hay mucha gente publicando, lo único que hago es agendar, ya no saldría hoy, puede salir el domingo o puede salir el lunes. Okay. Entonces, no sé si te gustaría participar. Obviamente no es una revista o no es un portal de corte científico, pero en un momento dado, aunque no sea científico, tiene valor curricular. En un momento dado puedes tú decir, o agregarlo a tu currículum de que estás publicando en México, en una universidad en México, aunque no sea de corte científico, ¿no? Me parece interesante. Entiendo que en un futuro sí voy a aportar, voy a también compartir con los compañeros de la clase. Ok. Entonces, yo en Twitter te pondría los datos que necesitaría y incluso la estructura interna es muy similar a un blog. Lleva el título, lleva el contenido y lleva etiquetas. Es exactamente igual. Ok. Entonces, yo te agradezco la oportunidad